casualidad. Había un plan. Si alguien pecaba, moría. Y ya lo sabes, ¿verdad? No pasamos la prueba. Entonces se presentó la primera ofrenda, el propio Jesús, el Hijo, el único. Cuando la hora aún no había llegado, la ofrenda tenía sangre de cordero. Después Él fue el cordero. La vida como ofrenda. Eso nos enseña el porqué de ofrendar. Es necesario recordar, arrepentirse de pecar y también dar las gracias por el plan, la ofrenda impagable. Cada uno sabe cuánto vale su ofrenda. Cada uno hace un plan. El resultado se observa en la iglesia local, ciudad, país. Llega más allá de las fronteras, alcanzando el mundo entero. Igual a la primera, sin barreras, sin fronteras. Una ofrenda entera. ¿Hacia dónde va? Te lo decimos. Recuerda, arrepiéntete, da las gracias. En ese momento abre tu corazón para que tu ofrenda sea del tamaño de tu agradecimiento. Buenos días, familia. Qué bueno estar juntos de nuevo en esta mañana. Antes de empezar cantando a nuestro Señor, quería leer Salmos 100. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Y ese salmo nos anima que podemos alabar a nuestro Señor, entrar a sus atrios con agradecimiento y con regocijo en nuestros corazones. Entonces, mi animación en esta mañana es que sea lo que sucedió en esta semana, incluso quizá lo que podía suceder en esta mañana, que podemos pausar, mirar a nuestro Señor, reflexionar en todo lo que Él ha hecho para nosotros y para con nosotros. Nosotros podemos cantarle a Él con corazones agradecidos. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. En las que por mí sufrió, crucificado, Salvador.
Señor, porque tú eres el gran yo soy. Lo que sea, lo que nosotros necesitamos en esta mañana, Señor, tú eres eso y más, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, por ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Gracias por todas las cosas que tú has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, y las cosas que están por venir. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y quién eres. En la oscuridad está toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un
Señor, en esta mañana te damos gracias por tu fidelidad, por ser tan grande, Señor, maravilloso, bondadoso, Señor. Si tú hiciste una manera para que nosotros podamos tener vida eterna contigo, ¿cuánto más podemos confiar nuestro día a día a ti, Señor? ¿Cuánto más podemos confiar que tú estás obrando en cada cosa, en cada situación? Señor, que no está nada fuera de tus manos. De la misma manera que los discípulos estaban en medio de la tormenta, Jesús calmó esa tormenta. Y en el momento en el bote, los discípulos tenían miedo, pero Jesús, tú siempre tenías el control. Y te damos gracias, Señor, porque nos acordamos que tú tienes el control en cada circunstancia. Aunque se siente como una tormenta, aunque se siente como es lo más difícil que estamos pasando, tú estás en control. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdenos a seguir confiando en ti, Señor, cada vez más profundamente en nuestros corazones. Si estamos cansados, Señor, denos la fuerza para seguir, para resistir, Señor. Si estamos desanimados, Señor, que tú puedes ser nuestra fuente de gozo. Si estamos preocupados, que tú puedes ser nuestra paz, Señor. Y si estamos sin esperanza, que tú puedes ser nuestra esperanza, Señor. Sea la situación que nos enfrentemos. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Y te amamos por eso. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente compartiendo con todos ustedes esta serie de gozo de Filipenses. Y quiero que por favor me acompañen a el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. No sin antes darle gracias al Señor y que sea Él el que nos esté dando la dirección el día de hoy. Oremos, por favor. Acompáñenme en una oración antes de iniciar. Padre Santo, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, en esta mañana, que seas tú dándonos la dirección, Señor, que seas tú dejando en nuestro corazón lo que proviene de ti, Señor, más que lo que yo pueda considerar que es bueno, que podamos dejar en nuestro corazón, Señor, lo que es bueno, agradable y perfecto conforme a tu voluntad, Señor, que está en tu Escritura. Ayúdanos a entender, Señor, ayúdanos a enriquecernos, Señor, con tu palabra, alimentarnos con tu palabra, Señor. Enternece nuestros corazones, Padre Santo, vuélvelos sensibles a poder sentir, Señor, lo que tú quieres que sintamos, Padre Santo, lo que tú quieres que podamos observar conforme a lo que Pablo está describiéndole a los filipenses, Señor, que podemos aprender nosotros de este trozo de la Escritura y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Clamamos, Señor, por la aplicación de la Escritura en nuestra vida, para que tengamos una vida digna conforme al llamamiento, Señor, una vida conforme a estar mirando y queriendo seguir a Jesús, Señor, y conforme a esto también sus padecimientos, llegar a la cruz, Padre Santo, y poder tener ese anhelo de poder verle, Señor, a nuestro Salvador,
Gracias, Padre Santo, por las circunstancias y dificultades quizá por las que hemos pasado en este tiempo de dificultad y con el tema de COVID, Señor. Te suplicamos, Señor, que podamos buscarte en todo, no perder el gozo, Señor, de ninguna forma perder el gozo, pero ser también sensibles a lo que tú quieres que veamos, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana por esto y suplicamos, Padre Santo, que tu Escritura haga mella en nuestros corazones, Señor, que tu Escritura cambie nuestras vidas, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuevamente acompáñenme, por favor, a el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Voy a leerlo en Reina Valera. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Bueno, veamos que este trozo de la escritura, esta porción de la escritura, empieza con por lo demás. Por lo demás. No es una forma de terminar en sí la carta, sino más bien es un en cuanto al resto. Es la misma expresión que se utiliza en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y que valga la pena en este momento está diciendo en cuanto al resto de todas las cosas que he hablado anteriormente. Bueno, ahora viene esto y sea el tiempo para darle el título quizá a esta enseñanza, y es: no tengas confianza en tu carne. Luego de esto, pues veamos que Pablo dice: hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Anima a que se gocen en el Señor, sea cual sea la circunstancia. El gozo del cristiano pasa por encima de los picos de la vida como también por los bajos, de los picos de nuestra vida como también de los bajos. Seguramente en algún momento de nuestra vida estamos en esos diferentes puntos, a veces en los picos donde nos está yendo lo mejor, pero a veces no estamos no nos está fluyendo tan bien las cosas como quisiéramos. Y Pablo está animando a que nos gocemos tanto en los picos como en los altibajos. Veamos que Pablo tiene ese sentir de que nos gocemos en el Señor. Y él está diciendo que no le es molesto escribirle las mismas cosas. Y hay un sentir o hay un fin del por qué no le es molesto. Ese fin es porque esas cosas son a favor de la protección de ellos, de salvaguardarlos, de tener esa preocupación por su bienestar, por los filipenses. Pablo tiene el amor
grande, la preocupación tan grande como veíamos quizá en el domingo anterior, él no tenía la estima de las cosas suyas prioritariamente, sino se interesaba por las de los demás primero. Y él está con ese mismo sentir de, bueno, si tiene que escribirle las mismas cosas, él no se va a cansar, y es porque quiere salvaguardarlos, quiere cuidarlos. ¿Y guardarlos o salvaguardarlos de qué? Veamos lo que describe en el capítulo 3, versículo 2. Guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Y bueno, ¿qué significa esto? Vemos que estas tres expresiones están dando a entender, o quiere más bien mostrar, una pequeña ilustración de esto. Pues los perros en los países orientales eran animales sin hogar, vagando sin rumbo y consiguiendo comida como podían. Pablo lo aplica en el término a los falsos maestros judíos que trataban de corromper a la iglesia. Ellos, estos falsos maestros judíos, eran quienes intentaban sustituir mediante rituales y ceremonias, quizás recogiendo migajas, cuando ellos podían haberse sentado a la mesa. ¿Sí? Recordemos que el perro lo tenían como un animal inmundo. Ahora veamos qué quiere decir esto de los malos obreros, quienes profesaban ser creyentes, pero esparcían falsas enseñanzas. Por eso eran catalogados de esa forma, y Pablo los cataloga de esa forma como malos obreros, quienes profesaban ser creyentes, pero esparcían falsas enseñanzas. Y los mutiladores del cuerpo. Bueno, acá están las gentes, las personas que resaltaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. La obra, el acto en sí condicional para la salvación, trayendo esto de quizá de lo mismo descrito en la escritura, algo de Génesis, en Levítico, en Deuteronomio, pero resaltaban en sí el acto, la obra de la circuncisión. Y si vemos lo que el Señor tiene más allá que solamente el acto en sí, porque tiene un trasfondo, veamos por ejemplo cómo lo describe el Señor y qué hace el Señor cuando se tiene solamente ese pequeño panorama de el acto físico de la circuncisión en sí, sin tener el trasfondo y la parte espiritual de la importancia de la circuncisión, ¿sí? Quizá solamente pudiendo obtener la parte física como obra así, perdiéndose el panorama físico total que se puede tener descrito en la misma escritura. Veamos en Jeremías 9:25, en la Biblia de las Américas, cómo nos describe quienes quizás solamente tengan esta visión de la circuncisión en la obra física. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. Solo en la carne. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. El Señor va a hacer algo que va a ser justo, va a dar juicio, va a castigar a todo aquel que esté circuncidado solamente en la carne. ¿Por qué? Veamos lo que dice Deuteronomio 36 en Biblia de las Américas. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Gálatas 5:6 lo describe de esta manera: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sino la fe que obra por el amor. Veamos que en sí el acto, la obra física de la circuncisión, según Gálatas 5:6, vale, nuevamente lo voy a leer, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, no tiene validez,
ni la incircuncisión, sino la fe. La cosa grande es espiritual, es sino la fe que obra por el amor, así como estaba descrito en el versículo de Deuteronomio 36. El Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esa circuncisión es a fin de que vivamos, dándole la importancia quizá al acto físico de estas personas que Pablo las describe como mutiladores del cuerpo, dándole la importancia al acto físico como tal y no al espiritual. Recordemos que si pasa esto, pues está escrito en Jeremías 9:25 lo que va a pasar. A todo el que esté circuncidado solamente en la carne, en la obra de la circuncisión. Quizá no se tenía o no se distinguía espiritualmente hablando, se tenía la importancia del acto ceremonial y no el trasfondo espiritual que tenía la circuncisión en sí. Ahora, ¿qué significa esto de decir que somos de la circuncisión? Quiere decir que entendemos que la carne de nada aprovecha. 3 puntos que muestran la verdadera circuncisión. Y la verdadera circuncisión cambia el corazón de piedra y lo vuelve de carne. Veamos nuevamente lo que dice Deuteronomio 36. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ese es el fin. Ahora, ¿por qué nosotros somos de la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. 3 características. En espíritu servimos, no en actos ceremoniales que puedan ser emotivos o mover las emociones, sino entramos o servimos, nuestro servicio entra por la fe, derramando y entregando nuestra vida en amor, en alabanza, en adoración, ¿sí? Más que un acto ceremonial o un acto protocolario, es el poder servir, inclusive en medio de estos encierros de cuarentena, sirviendo a nuestro Señor desde las posibilidades en las cuales hemos estado sirviendo, y podemos servir hoy quizá teniendo un poco más de libertad que algunos meses atrás. Nos gloriamos en Cristo Jesús, es el segundo punto a resaltar. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Pregunta: ¿qué tanto te glorías en Cristo Jesús? No hay logros personales por los cuales enorgullecernos. Entendemos que si hay algo digno de nuestro comportamiento, de nuestras vivencias, de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de estar respondiendo a las diferentes circunstancias de nuestra vida, es mérito de Cristo. Si nos gloriamos en algo de cómo nosotros podemos responder a una prueba, por ejemplo, es por lo que Cristo ha hecho en mí, es porque Cristo está presente en mi vida. No confiamos en la carne, es el tercer punto. No confiamos en la carne. ¿Y qué quiere decir esto de no confiamos en la carne? No se confía en nuestros esfuerzos propios, en la fuerza emitida por mí, en la fuerza que proviene de mí, sino por el contrario, mi confianza está en Jesús. Mi confianza está en Jesús, no en mí. Él no puede defraudarme, mientras que si yo confío en mi carne, en mi fuerza, yo mismo me puedo defraudar a mí mismo. Y es algo de lo que el Señor quiere guardarnos. El Señor quiere que confiemos en Él, porque Él no nos va a defraudar, porque Él no va a fallar, mientras que nosotros sí. Veamos cómo Juan 6:63
lo describe: el espíritu es el que da la vida y la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. Veamos que esta parte en donde aparece carne es el esfuerzo, esforzándome yo mismo, por mí. La carne nada aprovecha. Mis esfuerzos nada aprovechan. Veamos también lo que pasa dentro del creyente, esa lucha que existe y que está dentro de nosotros, en donde el espíritu, los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne. Y estos dos tienen una batalla. En Gálatas 5:19 lo describe de esta forma: porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Veamos ahora cómo Pablo expone su propio caso. Él expone su propia vida. Él expone lo que él ha pasado, sus vivencias. ¿Para qué? Para ver lo que puede pasar y para darnos a entender esa confianza en la carne y esos esfuerzos y estas cosas, cómo las estima él, o qué concepto tiene Pablo de lo que él ha vivido. Aunque yo tengo también, versículo 4, de qué confiar en la carne. Si piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y aparece acá una serie de descripciones de la vida de Pablo. Por un lado, son heredadas, y por otro lado, en su carne, en sus fuerzas. Vamos a mirar las heredadas. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Bueno, este circuncidado al 8º día es el privilegio en donde quizá los padres de Pablo estaban apegados a la ley y a la escritura, sabían que se debía circuncidar al 8º día el niño, y él fue circuncidado de esa forma. ¿Se podía convertir quizá al judaísmo? Sí. ¿Se podían convertir al judaísmo no siendo judíos? Sí. Veamos un ejemplo de esto, Timoteo, que fue circuncidado mucho tiempo después. Pero quizá Pablo está diciendo, yo vengo de cuna, en donde allí me circuncidan a mí después de los 8 días, conforme a como está escrito en la escritura. Por eso yo puedo decir que soy de ese linaje, de ese tipo de judíos de pura cepa, del linaje de Israel, raza del pacto que hizo el Señor, no hablando quizá o no teniendo la estima de que Pablo era quizá como un griego, de la tribu de Benjamín. Esos beneficios que él tenía los beneficios que más bien él podía pensar y que se tenía por ser descendiente de Isaac y de los descendientes de Jacob. Ese hebreo de hebreos, no adoptando las costumbres helenistas, por ejemplo, ni cambiando quizás su idioma a arameo. Veamos lo que está escrito, y quizá para ver un poco de solidez en esto mismo, como lo describe Hebreos 22, versículos 2 y 3. Y al oír que se les hablaba en lengua hebrea, Pablo, hablando en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahí, paremos un poquito. ¿Quién era Gamaliel? El rabino Gamaliel, él fue un fariseo reconocido doctor de la ley, prominente miembro del Sanedrín. O sea, Pablo fue instruido no por cualquier persona. Y veamos que si bien estamos hablando de fariseos y nosotros podemos decir que los fariseos los desestimamos por la forma en la que Jesús reprendió al fariseo, de una u otra forma ser fariseo era tener una estima alta del pueblo hacia el fariseo, porque era cuando el pueblo no sabía cómo actuar,
buscaba al fariseo que conocía la ley. Ahora, Gamaliel era alguien que estaba en una posición del conocimiento del Señor, de firmeza, de integridad dentro de los fariseos, y que es quien instruye a Pablo en la ley. Es reconocido como doctor de la ley, prominente miembro del Sanedrín, ¿sí? Era alguien que tenía ese conocimiento del Señor y de la Escritura de una forma muy cercana, ¿sí? De una forma muy, quizá de una forma muy compacta con las Escrituras. Y este es el que está instruyendo a Pablo. Creo que por eso mismo Pablo dice que es hebreo de hebreos, tratando de mostrar de alguna forma la clase, ¿sí? Diciendo él, bueno, yo vengo de este linaje, ¿sí? Si yo tengo algo que exaltar, es esto, y empieza a describir. Entonces, yo me puedo exaltar porque fui circuncidado al 8º día, porque provengo del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, hebreo de pura cepa, ¿sí? De pura casta. Se me viene a la mente quizá dentro de las, hablando como, o teniendo en cuenta los españoles a modo de ilustración, quizá los españoles que antes, cuando fue la época de la conquista y todo esto, que nacieron aquí en América, de pronto se pensaba que eran españoles manchados de la tierra, ¿sí? No eran españoles de pura cepa porque no nacieron en España. Pero quizá Pablo está trayendo esto para decir ahora, bueno, yo no soy gentil, o yo no soy un medio judío, sino yo soy un judío, hebreo de hebreos. Y ahora también quiere mostrar la otra parte. En cuanto a la ley, fariseo, lo que pudo en sus propios esfuerzos, en su fuerza, en su carne. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Wow. Y aquí pues, ¿qué aparece? Esto de fariseo. Los separados, los fariseos, que eran los separados quienes enseñaban la ley a quienes se buscaban para consejo. Se tenía en gran estima, en alta estima al fariseo. Y así estaba Pablo en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y aquí entra algo, y es que el celo de Pablo era tan grande, la pasión de Pablo era tan grande, que él estaba en contra de la iglesia cristiana. Su meta era destruir a la iglesia de Dios, en nombre de Dios. Y es un poco escalofriante llegar a pensar en estas mismas ideas, que Pablo tenía celo, siendo el fariseo, quería exterminar a los cristianos, a la iglesia de Cristo, en el nombre de Dios. Y esto va para que el Señor de una u otra forma nos guarde a nosotros de hacer algún daño en nombre de Dios. Hechos 22:4 describe que Pablo era de corte parejo. Él entregaba tanto a hombres como a mujeres. Él lo hacía. El celo de él iba hasta esas instancias. Su pasión iba tan grande de lo que él creía, veía, sentía, que él entregaba tanto a hombres como a mujeres. Vamos a mirar más adelante que definitivamente Pablo se estaba dando cuenta y se dio cuenta de que él estaba quizá peor que un gentil. Irreprensible, pero mientras tanto miremos esta parte de irreprensible, intachable. Creer que cumplía con la ley, cumplía inclusive con los sacrificios, ofrendaba, hacía todas las acciones que el checklist que incluía estar dentro de ser fariseo, pero que de una u otra forma dentro de los fariseos
él era considerado como intachable. Que era considerado como intachable. Ahora, ¿será que nosotros creemos que nuestras obras son meritorias? Pablo está exponiendo esto y está diciendo, bueno, yo tengo estas cosas heredadas, estas cosas por mi fuerza, y está dándole quizá una importancia a esto, para más adelante decir todo esto, yo expongo todo esto, para decir que esto es considerado como basura. Y es en donde quizá vamos a ponernos y nos vamos a detener un poco más adelante en este pensamiento. La única complacencia que Dios tuvo fue en Cristo. Recordemos que Dios dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y Pablo está tomando todos esos beneficios, tanto los heredados como los que él pudo en sus fuerzas quizá resaltar, salir, manifestar y decir, bueno, yo tengo todo esto y tengo todo esto, y ahora está tomando todos esos beneficios y no lo está haciendo para enorgullecerse, sino lo pone como pérdida. Y dice, nuestras obras nos pueden hacer sentir quizás superiores para ser el centro de atención o dárseme una posición de conocimiento especial. Voy a leerlo nuevamente. Nuestras obras nos pueden hacer sentir superiores para ser centro de atención o que se nos dé una posición de conocimiento especial. Pablo estaba quizá entendiendo y viendo estas, dando a entender después de estas cosas, quizá dentro de sí Pablo estaba entendiendo que él estaba tan perdido como gente. Y en ese entonces, atrás, y está tomando todo eso y lo está diciendo que todo lo pone como pérdida. Miremos esta ilustración que hace James Montgomery Boyce, que es muy interesante. Imaginemos un bote atado a una orilla con una cadena con algún número de eslabones, N eslabones contenidos en la cadena. El bote en sí es mi vida. El río es el curso de la vida. Y más abajo hay una catarata. Si el bote se despega de la cadena, ¿sí? Si el bote se despega de la cadena, el bote va a perderse, va a destruirse. Ahora, los eslabones de la cadena representan los diferentes mandatos de la ley. ¿Qué pasa si se rompe un eslabón, un solo eslabón? ¿Qué pasa si se rompe un solo eslabón de esa cadena? El bote se va a la deriva y cae a la cascada y se pierde. ¿Qué pasa si se rompen todos los eslabones de la cadena? Lo mismo, el bote va a la deriva, cae en la catarata y se pierde, se destruye. Quizá el fariseo podía llegar a considerar que él fallaba en una cosita, en una sola cosita. Y no sé si de pronto tú has pasado por eso en algún momento. Yo lo pasé en donde yo decía, pero yo solamente fallé en algo minúsculo, pequeñito, chiquitico. Hay personas que fallan en todo. Por ejemplo, un gángster o un qué sé yo, un narcotraficante que falla en muchas cosas, miente, roba, mata, está rompiendo todos los eslabones de la cadena. Es digno de que él merece condenación, merece ser destruido, merece que se rompa, que ese bote vaya a la deriva, caiga por la cascada y se destruya. Pero si lo ponemos en esta ilustración que está dando esta persona, bueno, quien tiene esa forma de vivir y rompe todos esos eslabones, su fin va a ser ese. Ahora, quien tiene y rompe solamente un eslabón, una pequeña mentirita piadosa, ¡pum!, rompió un eslabón, va lo mismo, va a caer en la deriva, va a llegar a la catarata y va a ser destruido. Pablo
muestra que los eslabones y sabe muy bien que hay una ruptura en alguno. Pablo está mostrando los eslabones en las características que él está describiendo anteriormente. Y sabe que hay una ruptura en alguno. O sea, él sabe que su fin hubiera podido ser ese. Pero él, dentro de Pablo pasa otra cosa. Y es que por amor de Cristo, él lo estima como pérdida. Todo eso lo estima como pérdida. Y lo tiene por basura. La nueva versión internacional lo describe como, lo tiene por estiércol. Lo describe como estiércol. Todas esas cosas que, si bien estábamos hablando que él fue circuncidado a los 8 días, que él era fariseo de fariseos, que por otro lado él era hebreo de hebreos, él exponiendo todas esas condiciones está diciendo que todo eso lo tiene por estima como pérdida y lo tiene por basura, por estiércol. Miremos lo que Gaikin dice. Toda la ganancia financiera, toda la ganancia material, toda la ganancia física, toda la ganancia en estatus religioso, toda la ganancia moral, todas esas ganancias no son ganancias en absoluto en comparación con la gran ganancia, Y él hace todo eso y lo tiene por amor de Cristo. Es que estima todo eso como basura. Todas las ganancias en las cuales se podría gloriar Pablo, las ve como nada en comparación a la gloria del Señor. Todas esas ganancias, todo ese estatus que él tenía en heredad y lo que él podía, lo que él también hizo en sus fuerzas, que lo llevaban hacia arriba, todo eso Pablo lo estima como basura. Y dice, todo eso es nada en comparación a la gloria del Señor. Con un fin, todo esto tiene un fin. Y es, Pablo dice, ganar a Cristo. Con esto queriendo decir que Cristo sea mi ganancia, que Cristo sea mi oro, que Cristo sea mi plata, que Cristo sea mi todo. ¿Sí? No por el contrario que ni oro, ni plata, ni reputación religiosa, ni un estatus, ni una heredad, ni nada que yo pueda hacer va a ser comparado con la gloria del Señor. Solamente Cristo, solo Cristo. Ahora, veamos lo que describe en el versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No es por mis fuerzas, por lo que yo pueda hacer. La justicia no tiene nada que ver conmigo, es de Dios y por medio de la fe. Pablo sabía cómo eran sus justicias, cómo se veían. Él sabía cómo se veían esas justicias. Él sabía qué textura tenía, qué aspecto. Y veamos lo que describe Isaías 64:6. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Y Pablo sabía que dentro de sí sus justicias eran así, como trapos de inmundicia. Ahora, veamos que mi propia justicia me aleja de la única justicia que me puede salvar. Mi propia justicia me aleja de la única justicia que me puede salvar. Y versículos 10 y 11, casi para ir dándole cierre al mensaje de hoy, a fin de conocerle. Pero ¿cómo así que a fin de conocerle? Si acaso Pablo, ¿tú ya no conoces? Sí, pero él está describiendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es lo descrito en los versículos 10 y 11. Todo lo anterior con el fin de conocerle en lo más íntimo, día a día, cada vez más, y deleitarse en su resurrección y la participación de sus padecimientos, él estando dentro de las muchas prisiones, viendo que eso hacía parte del padecimiento, para llegar a ser semejante
para llegar a ser semejante a Cristo. Veamos cómo lo escribe Jeremías 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. Versículo 10 de Filipenses, capítulo 3, a fin de conocerle. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Está escribiendo Jeremías 9:24. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo quería que la vida de Cristo se reprodujera en él. Él quería ser semejante. Pablo entendía que no puede llegar a ser igual a Cristo, pero sí quiere ser semejante a Cristo. Podía ver que como Cristo ninguno, pero que quería seguir sus pisadas. Y que para esto él tenía ese entendimiento de ver que tenía que pasar y ser partícipe de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte en la cruz. Pablo quería continuar conociendo a Dios cada vez más y más y más. Por eso Pablo se gozaba en lo descrito allí en Jeremías 9:23. Pablo quería seguir teniendo esa relación más y más cercana y más cercana y más cercana con quien ya conocía. Y estamos hablando de Pablo, el que fue llevado, instruido por el Señor en tantas circunstancias difíciles, llevado al cielo y quiere seguir conociéndolo más y más y más. Cerrando el día de hoy quizá con esta pregunta: ¿cuánto quieres conocer a Dios? ¿Lo conoces lo suficiente? Teniendo en cuenta que el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente, que es insondable. ¿Será que ya tenemos quizá algún concepto errado de, ya conozco a Dios completamente? O quizá más bien es necesario que tengamos ese mismo sentir de Pablo, de que él quiere conocer cada vez más a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, en conocerle cada día más, y que podamos replicar eso a nuestra familia, a quienes están cerca de nosotros, a que podamos conocer a Dios cada día más, con una relación estrecha con Él. Entonces, espero que este mensaje haya sido de edificación para ti. Si no conoces del Señor, quiero animarte a que Pablo está diciendo, y veamos nuevamente esas cosas que Pablo exaltó, que él tenía por parte de herencia, pero también que él había podido hacer, y está diciendo: todo eso lo estimo como nada en comparación a conocer y a tener una relación más cercana de mi Salvador, de mi Señor. Por eso ese mismo Pablo lo describe como: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. ¿Sí? Y Pablo quiere que esto sea replicado y que sea reproducido en otras personas, así como veíamos en la sesión anterior con Timoteo y Epafrodito. Él también quiere que eso se reproduzca, y no solamente en ellos, sino también en quienes a hoy estamos viendo y conociendo del Señor un poco más. Que podamos entender y también llegar a ese concepto de las cosas que yo pudiera hacer, mis títulos, mis riquezas, mis bienes, todas estas cosas son nada en comparación de conocer a Cristo, de estar un poquito más cerca
de su gloria quizá. Oremos. Padre amado, gracias Señor. Gracias Padre por esta mañana. Gracias por quienes están escuchando el mensaje, tu mensaje, Señor. Que seas tú el glorificado, el exaltado, Señor. Que desde otra perspectiva nosotros podamos ser, Señor, los beneficiarios de entender un poco más tu escritura, Señor. De ser animados y de tener ese gozo, Señor. De que todas las cosas que pudiésemos tener, comparadas a la gloria de Cristo, son nada. Gracias, Señor, por cada vida, Señor, de cada persona que está viendo este mensaje, Señor. Este mensaje es para glorificarte y exaltarte a ti, Señor. Y que podamos tener quizás ese mismo sentir descrito allí en Jeremías 9. No se alabe el sabio en su sabiduría, y en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Esto fue lo que hizo Pablo, Señor. Estimó todo eso como nada, como estiércol. Mas alábese en esto, en que se hubiere de alabar. Padre Santo, que la humanidad te entienda, que te conozca, que tú haces misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque eso es lo que quieres, Señor. Porque tu voluntad nuevamente es buena, agradable y perfecta. Gracias, Padre Santo, por poder ver esto. Te rogamos, Señor, por quienes quizá aún no lo ven y porque que nosotros queramos y anhelamos verlo cada vez más, Señor. Pedimos, Padre Santo, en esta semana, porque podamos tener el sentir quizá de Pablo, Señor, y de quererte conocer cada día más. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo amado, en Cristo Jesús. Amén. Y espero que esta semana sea de edificación, de meditación quizá en esta porción de la Escritura, que haya sido de gran ayuda para tu vida. Que tengas buena semana. Acompáñeme en nuestra última canción de esta mañana. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice
esperanza está en Jesús, que podemos tener eso presente en esta semana. Que el Señor les bendiga y espero que nos podamos ver en Zoom pronto. Bendiciones.